bien, vamos a empezar, pero tengo que hacer una serie de aclaraciones. Lo primero es que, como pueden ver por mi capacidad organizativa en los folios todos estos, es primero que todos los argumentos que tengo aquí están todos, absolutamente todos desordenados. Para intentar solucionar eso, puse numeritos en las páginas y los anoté después en una estructura. El único problema fue que también me confundí al poner los números. De tal forma que no coinciden los números que tengo en las páginas con los números que tengo aquí puestos. O sea, que probablemente lo que vaya a ocurrir durante toda la conferencia es que vaya a estar moviendo folios de un lado para otro. Como una versión un poco más intelectual de lo comía. Vale, para empezar, ya pueden que empiezo, de hecho, en los números que tengo anotados en la página 35. Bueno, dejemos todo sujeto al orden espontáneo. Exacto, orden, así me gusta. Así que, voy a empezar explicando el título de la conferencia, que es Derecho de Resistencia y Ius ad Bello Interno. Y tiene que ver con un desarrollo relativamente reciente en la filosofía política contemporánea, que está en relación con la teoría de la guerra justa, que es un campo, digamos, bastante fructífero, por ejemplo, con autores como Michael Walzer, que si bien en cuanto a su filosofía política general de comunitarismo no estoy muy de acuerdo con él, creo que en cuanto a filósofo de eso, de la teoría de la guerra justa, que es buen filósofo. El desarrollo reciente tiene que ver con el hecho de que ciertos autores se dieron cuenta de que en el derecho internacional, tal como está expresado en la actualidad, de que no hay ningún tipo de doctrina o régimen, así a nivel de derecho internacional, que regule el recurso a la guerra dentro del Estado. Es decir, que a nivel de derecho internacional hay la idea de cómo se regula el recurso a la guerra entre estados, pero no que ocurre con conflictos internos, como pueden ser guerras civiles o levantamientos populares, o también qué pasa con grupos terroristas o cosas de ese estilo. Y por ello, estos autores lo que creen es que hay una falla ahí, ¿no?, en cuanto a la teoría, que tiene que darse cuenta de este elemento de el derecho a la guerra justa, pero en el interior de los estados. Autores, por ejemplo, como Eliav Lieblich. Y Eliav Lieblich, este filósofo político, lo que hace en un artículo es proponer un estándar a través del cual se pueda desarrollar este ius ad bellum interno. Lo que hace es, primero, examinar distintas corrientes o doctrinas que se proponen como posibles estándares de este ius ad bellum interno. Esos serían, por ejemplo, la idea de la autodeterminación, la idea de la soberanía o la idea del derecho democrático. Y él en su artículo va a llegar a la conclusión de que tienen una naturaleza colectivista que impide que puedan ser utilizados como una forma de regimentación de este derecho. Y él lo que va a proponer es una modificación de la Ley Internacional de los Derechos Humanos, porque afirma que en la versión actual de la Ley Internacional de Derechos Humanos, que falla también para poder servir como estándar de este derecho. Vale, a mí me llamó la atención eso, primero porque me interesa el tema, ¿no?, de la teoría de la guerra justa, pero sobre todo en conexión con la teoría de la resistencia, porque este hecho de desarrollo relativamente reciente en cuanto a la idea de hablar de guerra en el interior de un Estado, en realidad ya estaba presente en la teoría o la doctrina tradicional del derecho de resistencia, específicamente dentro de la corriente de la ley natural, ya que se reconocía la posibilidad de una guerra justa, interna, en específico
como forma de resistencia legítima en ciertas condiciones frente a los tiranos. Y además porque, de manera general, en esa tradición, el concepto de guerra se empleaba de una manera más amplia que en la actualidad. También era posible que hubiera una guerra interna injusta, a lo mejor contra un tirano, o a lo mejor contra, digamos, un tirano de ejercicio, no un tirano usurpador. Vale, entonces, mi intención es señalar los puntos interesantes de esta nueva teoría, mencionar en qué medida se acerca o se distancia del derecho de resistencia dentro de la tradición de la ley natural, y también aprovechar para relacionarlo con un elemento, digamos, más sociológico, histórico en cuanto al derecho, que es lo del triunfo del derecho positivo o positivista en conexión con el ascenso de los estados-nación, porque es lo que explica esta idea de lo del derecho internacional con lo de estados y el derecho de la ley internacional, así como una forma, digamos, positivista de esto. Desafortunadamente, lo más probable es que no vaya a hacer nada de eso. Ese era mi plan. ¿Y por qué no voy, o por qué es probable que no vaya a hacer nada de eso? Y por lo tanto de que pueda ser acusado de fraude en cuanto al título de mi conferencia. Bueno, por dos razones. La primera de las razones es que en cuanto estuve estudiando el tema primero me di cuenta de que quizá había mordido más de lo que podía masticar en cuanto a la extensión del tema. Y por eso llegué a la conclusión de que sería más apropiado que hiciera no una, sino dos conferencias. Así que lo que voy a hacer es las dos conferencias seguidas, van a tener que estar aquí 3 horas. Por eso, en el caso de que el Círculo Molinari tenga bien volver a invitarme, lo que acabo de decir o lo que acabo de explicar será más bien lo que ocupe esa charla posterior. Y esto es así porque lo que pensé era dividir en esas dos conferencias y dedicar primero la primera a la teoría de resistencia de una manera más amplia. Y eso era en parte también por el hecho de que ya desde hace tiempo, cuando leo así cosas relacionadas con el derecho de resistencia, con el tiranicidio, lo que siempre pienso es: ¿qué libertario es esto? Esto es libertario. Y en relación con eso, tenía pensado, independientemente antes de venir aquí, la idea de legitimar o defender esa conexión de esta tradición con el libertarianismo. El asunto es que ayer Adrián dio una charla que me pareció interesantísima en cuanto a lo de problematizar la libertad, básicamente como una crítica al libertarianismo, o con la idea de argumentos, digamos, esenciales e importantes del libertarianismo que no considera ya como adecuados o como justificados. Y como además también, digamos, noto una cierta tendencia, no sé en qué medida, porque también, digamos que como soy así medio autista, tampoco tengo muchas relaciones sociales, y lo de Twitter y todo eso es una noticia lejana, sé que existe y eso, pero con mi sexto sentido noto, al menos en ciertos ámbitos, un cierto rechazo similar al de Adrián a lo de la teoría libertaria. Entonces, ya de manera independiente de la conferencia de Adrián, tenía la intención de hacer eso, de legitimar la teoría libertaria en el contexto de la tradición de la ley natural. Pero después de la conferencia de Adrián, mucho más. Y lo que voy a hacer es intentar, y para eso es lo que estuve haciendo ayer por la noche, organizar esa defensa en relación a los argumentos, o aparte de los argumentos, que utilizó Adrián. Porque parece que es una coincidencia afortunada. Entonces, primero, también más disclaimers. Primero, considero a Adrián
una persona extremadamente inteligente, mucho más inteligente que yo. Ahora bien, estoy básicamente en completo desacuerdo con lo que dijo ayer. Y voy a ponerme aquí en, digamos, amistoso enfrentamiento intelectual. El asunto es que, aunque considere que Adrián tiene la ventaja en cuanto a inteligencia, yo creo que tengo la ventaja en cuanto a amigos. Y eso es una de las cosas que voy a intentar demostrar. Porque, como honesto luchador, voy a traer a todos los amigos que pueda. Entonces, esa es una de las cosas que voy a hacer en relación a la conferencia de Adrián. Y quiero también que quede claro, por si acaso, aparte del respeto que siento por Adrián, que es, creo, algo muy enriquecedor lo de la posibilidad de discutir y de tener perspectivas distintas en relación a los temas estos. También es posible que haga alguna crítica preventiva a la conferencia de Daniel Morena. Es posible. Como vivimos en un entorno de incertidumbre y tengo que utilizar mi anticipación empresarial para imaginar qué es lo que va a decir, creo que es posible. Con el que también tengo, creo que fructíferos desacuerdos. Entonces, en ese contexto vamos a empezar. Vale. Primero, uno de los primeros elementos que creo que es importante, o desde mi punto de vista es importante, es en relación a la crítica general al libertarianismo. Una cosa que ocurre en el libertarianismo es, en cierto grado, una cierta indefinición que es propia de casi todas las doctrinas o de casi todas las teorías, y además, en el interior de esa definición, de discrepancias doctrinales entre los propios miembros. ¿Por qué digo esto? Porque en ciertas ocasiones veo una cierta generalidad excesiva a la hora de referirse al término libertarianismo, lo que en cierta medida es entendible. Pero teniendo en cuenta esas discrepancias doctrinales que son habituales en todas las doctrinas, da igual que sea el marxismo, o da igual que sea cualquiera, el comunitarismo, creo que es importante que defina lo que yo entiendo o qué variante o qué principios son los que voy a defender del libertarianismo. Que, si lo vamos a expresar con autores, son fundamentalmente Mises, Rothbard, Hoppe. Mises, fundamentalmente en el sentido de crítica al socialismo y al comunismo más desde un punto de vista praxeológico, no tanto desde su punto de vista de fundamentación moral. Rothbard como representante, creo yo, de la tradición de la ley natural, y Hoppe también como continuador de la obra de Rothbard, aunque no lo haga en el contexto de esa idea de ley natural. Pero eso es lo que yo voy a defender como libertarianismo, o esos son los principios que yo voy a defender como libertarianismo. Por eso que en cuanto a la defensa que haga del libertarianismo no es Ayn Rand, o no es Isaiah Berlin. Eso es por una primera pequeña crítica, porque uno de los problemas en relación a esto de las definiciones creo que puede hacerse hombres de paja en cuanto a las doctrinas. De decir una cierta versión simplificada, generalizada y ampliarla de lo que es el libertarianismo y decir, eso es el libertarianismo. Y eso puede ocurrir con cualquier doctrina. Por ejemplo, podemos criticar a Ludwig von Mises en socialismo por la visión que dijo de lo que era el catolicismo, en relación también a doctrinas económicas, así, que era básicamente como una religión apocalíptica que representaba una forma de socialismo. Yo diría a Mises, bueno, no le diría eso, por el respeto que habría que tener, pero pienso, en cuanto a esa obra, que esa representa un hombre de paja, que no es una representación
acertada de lo que es el catolicismo desde el punto de vista de la filosofía política. De la misma forma, creo que se puede hacer lo mismo, podría hacer lo mismo un católico, un marxista, cualquiera, con lo del libertarianismo. Y por eso insistí en lo de la defensa esta, en la definición esta. Vale, eso porque va a ser, en parte, una primera crítica a Adrián. Porque mencionan, y en este contexto va a ser la única crítica al primer argumento que empleó, no a lo otro, porque no creo que Adrián cayera en eso, en términos generales, porque la mayor parte de los argumentos que empleó son los que se pueden considerar en relación a lo de Mises, Rothbard, Hoppe, como por ejemplo lo de la idea de si la propiedad es derecho natural, y lo de la apropiación originaria, y lo de el argumento, la ética de la argumentación, todo eso. Pero sí lo considero en relación al primer punto que hizo, que fue en lo de la definición de libertad negativa y libertad positiva, y en lo de la utilización de la definición de Isaiah Berlin, y de lo de la utilización de la idea de libertad como no interferencia. Porque creo que eso no se aplica a esta definición, a esta, digamos, idea, que es la que yo tengo del libertarianismo. No se aplica porque el elemento fundamental en estos autores, en Mises, en Rothbard y en Hoppe, no es la idea de no interferencia, es la idea de propiedad privada. Creo que eso resulta claro, por ejemplo, en cuanto a Mises, en una idea de filosofía política. Mises defendía lo de la democracia, pero defendía la democracia porque creía que era el sistema que conducía a una transición de poder de manera pacífica, y él tenía la idea de que la guerra era una de las peores cosas que podía suceder a una sociedad. Pero él no hablaba de la idea de no interferencia. Además, él defendía la necesidad de un poder coactivo del Estado, digamos que era más bien minarquista. Rothbard no funciona o no defiende, tampoco creo que se aplica la idea de libertad como no interferencia, porque en Rothbard el fundamento que él hace es el de la propiedad privada. Él utiliza la idea de derecho natural como el fundamento de la idea de propiedad privada, y luego la utilización sistemática de los derechos de propiedad como la manera a través de la cual estudiar cuándo es legítimo emplear o no la violencia. Y Hoppe creo que debería resultar evidente que no se aplica lo de la idea de libertad como no interferencia, por, no sé si recuerdan, la polémica de cuando el physical removal, y de cuando salían los memes de helicópteros chilenos. No creo que el physical removal le implique mucho la idea del respeto a un principio de vida, no creo, no parece que... Por eso, que en relación a la primera idea, estoy en desacuerdo con eso, en la versión general del libertarianismo que Adrián presentó. Creo que no es correcto lo de solo la primera idea en relación de libertad como no interferencia. Pero también está relacionado con algunos de los autores que Adrián empleó para criticar el libertarianismo y para criticar argumentos después de los autores como Rothbard o Hoppe. Y aquí era donde decía lo de mis amigos, porque aunque él sea más inteligente que yo creo que tengo más y mejores amigos que él. Y voy a decir por qué. ¿Cuáles son los amigos de Adrián? ¿Cuáles son los amigos que empleó para utilizar en la crítica a los argumentos libertarios? Y también teniendo en cuenta la afirmación que realizó, que de las críticas que él hizo ayer no se derivaba la necesidad de ser estatista. Fue una afirmación que hizo. Sin embargo, las críticas utilizadas, o todos los autores utilizados por Adrián, todos sintieron la necesidad de llegar a ser estatista. Por ejemplo, habló, en cuanto a la crítica del concepto de libertad como no interferencia de Isaiah Berlin, de Skinner. Skinner es uno de los representantes del republicanismo, de la versión neorromana. La versión esta del republicanismo lo que dice es que hubo una falsificación histórica
del concepto de libertad que quedó fundamentado con el de Isaiah Berlin, pero que históricamente en realidad era otro concepto distinto el que tradicionalmente había dominado, y que era que ser libre es no estar limitado por la dominación arbitraria. Dominación arbitraria es un concepto que emplean continuamente los miembros de esta tendencia del republicanismo. Y una cosa que es significativa, creo yo, es que para Skinner, y no solo para Skinner, para la mayor parte de los republicanos, como también para Philippe Petit, el ejemplo por antonomasia de dominación arbitraria es el libre mercado. Es el ejemplo por antonomasia de dominación arbitraria. Y Skinner, en uno de sus libros más importantes, Liberty Before Liberalism, dice: estoy asombrado por la extensión en la que Marx emplea a su manera un vocabulario político neorromano. Para Skinner, cuando lee a Marx, lo que dice esto es como lo que digo yo, en este sentido neorromano, en este sentido de dominación arbitraria. Que también una de las críticas a Skinner en este concepto, no voy a hacer ahora la crítica así detallada del republicanismo, pero creo que es una distorsión de la historia intelectual. Entre otras cosas, creo que se le olvida mencionar eso, que Cicerón mencionaba que una de las características esenciales de la existencia de la república era la defensa de la propiedad privada. Otro republicano, así también, Petit, ¿no?, que Skinner respeta mucho y con el que está así, tiene un montón de elementos en común, era el filósofo político favorito de Zapatero. Creo que no tengo mucho más que decir ahí. También afirmaba esa idea de que ¿dónde se encuentra la principal referencia de dominación arbitraria, de lo que es lo contrario de la libertad? En el libre mercado. Otro autor, Thomas Nagel, creo que es un grandísimo filósofo, especialmente en el campo de filosofía de la mente, no tanto en filosofía política, o sea, sigue siendo un gran filósofo, pero creo que llega a conclusiones incorrectas. Y en cuanto a la idea de qué cree él que es necesario o a qué condiciones llega él en cuanto a críticas así de ciertos principios, él cree que el moderno estado de bienestar es el sistema que más se aproxima al equilibrio entre lo que él denomina como las demandas impersonales de igualdad y las demandas personales de libertad. Cree que no es una cosa perfecta, cree que de hecho hay un equilibrio difícil en ese, pero en términos generales, Nagel aboga por un Estado que lleve a cabo procesos de redistribución que superan todavía los propuestos por Rawls en su teoría de la justicia. Y finalmente Cohen, que también puede ser un gran filósofo, pero es un marxista analítico, que defiende la igualdad socialista de oportunidad, igualando el punto de partida de todos a través de la distribución. Básicamente que defiende el socialismo, para eso es marxista analítico. Esos son, o es a lo que me refiero con los amigos de Adrián, que es lo que encuentro así, ¿no? No sé, en cuanto a lo de la idea de la defensa de la libertad y eso, para criticar a Rothbard, bueno, pues, o a Hoppe, son esta gente. Ahora bien, ¿cuáles son los amigos que yo voy a llamar para defenderme? Bueno, obviamente a Mises, a Rothbard y a Hoppe, pero voy a llamar a otros que creo que están profundamente relacionados con Mises, Rothbard y Hoppe, como por ejemplo Santo Tomás, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, el Papa León XIII y el Papa Pío XI. Esos son los amigos que yo voy a llamar, para poner a gente, frente a gente como Petit, o Nagel, o Cohen. Eso es en relación a esa idea de a qué fuentes o qué relación voy a hacer yo
esta defensa del libertarianismo, y eso lo pongo en relación con el hecho ese de que cuando leía lo de la teoría de la resistencia estaba diciendo, este sí que es libertario. Que habrá sus aclaraciones en relación a lo de, digamos, la teoría en sí, por ejemplo, de gente como Rothbard, pero espero llegar a eso. Esperaba llegar también a un breve análisis, al menos, de lo de la teoría de la resistencia en sí, pero probablemente no llegue a eso. Vale, muy bien, pues eso en cuanto a la primera idea. Después, voy a intentar expresar algunos de los argumentos o afirmaciones que hizo Adrián y intentar responder o ponerlo como forma de pregunta en relación a las afirmaciones que hizo Adrián e intentar responder a esa pregunta. Vamos a empezar con la primera. Creo recordar, porque también puede que esté equivocado, porque así, y quitando también mi falta de atención natural, soy como el abuelo de los Simpsons, y cosas de ese estilo, a ver si estoy equivocado en relación, pero es lo que me lo puedes aclarar, pero creo que son lo que recuerdo que dijiste. Recuerdo, por ejemplo, en relación a la idea de los derechos o de los derechos individuales, que afirmaste que la idea de las libertades que dependían únicamente de el lugar que ocupara uno en la estructura social. Estás esperando que... Si No únicamente, pero es un factor relevante. Vale, esa sería una forma distinta de lo que yo recuerdo. Yo recuerdo que era una afirmación más fuerte. Pero vale, estaría más de acuerdo con esa manera de exponerlo que con la otra. Entonces, en ese sentido, estaríamos más de acuerdo. Y para ayudarme de eso, voy a ayudarme de las referencias a un autor que se llama Anthony Black, a un filósofo político que se llama Anthony Black, de su European Political Thought, 1250-1450. Y ahora aquí empieza el baile de páginas. Vale, en relación a eso, la pregunta sería, ¿era la Edad Media una época en la que las libertades dependían única o principalmente del lugar que uno ocupara en la estructura social? Vale, por una parte, Anthony Black tendría elementos que estarían parcialmente de acuerdo con eso. Decía que mientras que la libertad era un atributo de individuos, desde luego no llevó a un individualismo legal o social en un sentido moderno, ya que la libertad y los derechos estaban a menudo asignados a individuos en grupos. Por ejemplo, era perteneciendo a una ciudad que uno adquiría libertades. Esa es una de las cosas que afirma, que es una cosa así tradicional y también dentro de quien estudia historia o quien lo ve. Pero Black también lo que va a hacer es, tanto en términos históricos como de filosofía política, matizar esta idea y ponerla en contraste con lo que puede ser también una excesiva romantización de esa idea. Primero, dice, el uso de términos tales, desde universitas a caritas, no significaba que las comunidades políticas fueran afectivas, unidas por fuertes lazos emocionales, ni tampoco que existiera en parte de Europa un sentido peculiarmente germánico de camaradería social y política, ni tampoco, como muchos todavía creen, que la gente generalmente se identificara con grupos sociales disminuyendo el sentido de la individualidad. Afirma también que cuando se refieren a la idea de bien común, ese bien común se podía referir a distintas cosas, como por ejemplo a la necesidad de mantener el tejido social, el tejido de la sociedad, a establecer una base para las buenas relaciones entre la gente. Se podía referir a cosas que eran fundamentales, como la idea de dinero bueno, sound money, pero muy a menudo se refería a justicia procedimental, a la idea de que un juez debería dejar de lado intereses privados y no favorecer a la familia, a los amigos, a los poderosos o a los ricos.
Vale, luego, en relación más estricta de esa idea de si la libertad dependía de la pertenencia concreta a grupos, una afirmación que hace es la siguiente, en relación a los gremios, y lo pone también en relación con la idea esta de libertades perteneciendo a grupos. Los gremios también vieron su derecho a organización corporativa, que les daba a sus miembros seguridad económica a través de un derecho exclusivo de ejercer un oficio concreto, como una forma de libertad. La paradoja era que esta reclamación dejaba fuera a otros. Los juristas canónicos y romanos estaban de manera generalizada en contra de tal pertenencia obligatoria al gremio y defendieron el derecho de individuos tanto para entrar como para salir de tales asociaciones como creyeran conveniente y para ejercer su oficio fuera de ellas si fuera necesario. Además de ello, también afirma Black que los atributos básicos de la libertad, considerada de manera general en la Edad Media, eran el derecho de moverse a donde uno quisiera, escoger cónyuge y profesión, poseer, comprar y vender propiedad mueble e inmueble, realizar contratos y recurrir al derecho consuetudinario. Y menciona cómo en un tratado de paz entre los caballeros teutónicos y los prusianos, y este tratado fuera redactado por los legados papales, se llamaban a todas esas facultades la libertad personal en todos sus aspectos. Omnimodam libertatem personalem, la libertad personal en todos sus aspectos. Por eso, añade después que la Europa medieval ha sido caracterizada por muchos como una sociedad premoderna en la que los individuos estaban absorbidos en la vida comunal. Una variante de esto es el corporativismo de Gierke, repetido por Lagarde. Black destaca, en relación a esto, la acción de los individuos dedicados al comercio, la emergencia del capitalismo comercial empresarial, la creciente libertad de elegir cónyuge, la posibilidad para personas de origen humilde de escoger vocación religiosa, habla también de los literati, habla del alto clero y habla de parte de la aristocracia como ejemplo de este individualismo de la Edad Media. Un individualismo que no es como el de la Edad contemporánea, no es un individualismo atomizador, pero tampoco es la otra versión romantizada de la idea de que no existía individualismo. Y en relación a eso menciona los argumentos de Santo Tomás, que es cierto que en la suba teológica, en la fundamentación de la idea de las partes y el todo, muestra cierta inconsistencia, en el sentido de que hay alguna ocasión en la que parece decir que las partes dependen necesariamente del todo, pero en otras no. Y estas son las que menciona. Dice, citando a Santo Tomás, el bien común de una república y el bien individual de una persona se diferencian no solo en grado, sino en especie, porque la lógica del bien común es distinta que la del bien individual, igual que la lógica del todo es distinta que la de una parte. Y con eso no se refiere a que el bien individual vaya contra el bien común, se refiere a que no es la misma idea, la idea de decir que el bien individual única y exclusivamente depende de su pertenencia al todo. Y afirmaba también que los conjuntos sociales solo tienen unidad de organización, ya que no existen de una forma simple. Las partes pueden hacer cosas que no están relacionadas con el todo. Y Black habla luego, en relación con eso, de la prohibición de Inocencio IV de la excomunión colectiva. Porque eso era un elemento que se hacía antes de esa prohibición, la idea de excomulgar de manera colectiva a grupos sociales. Y en relación con, dice Black, el elemento profundamente personal del cristianismo, en la que la salvación de cada alma es un drama en sí mismo, se tiene en cuenta esta prohibición de la excomunión colectiva sobre la base de la naturaleza ficticia de entidades sociales como naciones o colegios. Lo que era también una afirmación de la responsabilidad moral y legal de los individuos basada en la doctrina teológica. Por eso, en relación al primer punto, de si era la Edad Media una época en la que las libertades dependían única o principalmente del lugar que uno ocupara en la estructura social, mi respuesta a eso de Adrián, basándome en Black, sería
un no con matices, que no es que estén en completo desacuerdo, porque no creo que en la Edad Media es cierto existiera la idea de individualismo atomizado que existe en la actualidad, pero tampoco creo que es un riesgo lo de la idea de esa romantización que se le puede atribuir no solo a esos autores así conservadores que menciona Black, sino también en cierto sentido o en ciertos elementos a sociólogos como por ejemplo Nisbet, por mucho que considera a Nisbet un grandísimo sociólogo y una fuente importantísima. Vale, eso en cuanto a esa primera cuestión. Vale, ahora probablemente 5 minutos para reorganizar las páginas otra vez. Muy bien. 7. Vale, vamos con la segunda cuestión. La crítica al principio de apropiación originaria. Supongo que eso más o menos criticaste que el principio de apropiación originaria de Locke que no está justificado. ¿Sí? Critiqué que no está justificado como principio moral, no que no sea una buena forma convencional de apropiarse de los bienes que no se apropiaban antes. O sea, que no es un principio del que partan otras normas morales o que se pueda descubrir racionalmente, sino que es una forma convencional, pragmática y adecuada para sentarse en lugares donde no había nadie antes. Vale, pues en relación a eso, a la de que no es un principio que se pueda descubrir racionalmente y a de que parte de otras cosas. Bueno, en relación a eso, Locke parte de otras cosas. Locke no parte del principio de apropiación originaria. De la misma forma, cuando Rothbard lo emplea, Rothbard no parte del principio de apropiación originaria. Rothbard parte de una concepción de la idea de naturaleza humana, y es de esa idea de naturaleza humana de donde deriva después lo del derecho de propiedad, y es ahí donde emplea lo de el concepto de apropiación originaria. Entonces, en ese sentido, creo que no es una crítica que se le pueda realizar a Locke, ni una crítica que se le pueda realizar a Rothbard. Por mucho que se le puedan realizar críticas en relación a que puede ser que la fundamentación de Rothbard del derecho natural, que no sea a lo mejor especialmente buena, eso podría ser una crítica, pero no creo en cuanto a la crítica concreta que hiciste de ese elemento. Pero después, en cuanto a la idea de si constituye algo que puede ser así como un elemento de reflexión racional, en defensa de Rothbard, de la utilización del principio de apropiación originaria, lo voy a hacer utilizando amigos. Y esos amigos es que Locke tomó el principio de apropiación originaria de la doctrina tradicional de la escolástica, de autores como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Por ejemplo, vamos otra vez con el baile de páginas. Francisco de Vitoria, en el comentario a la Quaestio de Restituzione. Una de las cosas así tradicionales del derecho natural en relación a lo de la propiedad es que Dios entregó a los hombres el dominio sobre todas las criaturas. Eso significa que tenía el derecho de utilizar a esas criaturas. Esas criaturas no racionales eran o estaban hechas como criaturas más imperfectas para aquella criatura más perfecta que era la criatura racional y que servía por lo tanto como un medio para un fin, y era eso lo que justificaba el dominio del hombre sobre la tierra. Y cuando utiliza dominio es ese concepto de donde se emplea en relación a la idea del derecho de propiedad, el concepto de dominio. Cosa que, por cierto, los neorepublicanos como Skinner, cuando hablan de dominio, hablan de ese dominio arbitrario, y parte de ese dominio arbitrario era el derecho de propiedad. Vale, pues Francisco de Vitoria afirma que las cosas existen para un fin, el género humano era el fin por el que habían sido hechas todas las demás cosas, y eso justificaba ese dominio.
Él afirmaba, y en esto estaría en consonancia con lo que tú mencionaste, que esa primera idea era de derecho natural, pero que cuando se produce la división y apropiación de las cosas, porque este primer dominio es un dominio común de todos los hombres, en el sentido no necesariamente colectivista, en el sentido de que cada ser humano era propietario de todas las cosas. La división que se hace después, para Francisco de Vitoria, no era de derecho natural, era una cuestión de derecho de gentes. Y el derecho de gentes, aunque tiene parte que es de derecho natural y tiene parte que es de derecho positivo, en lo que concierne al derecho de propiedad, era de derecho positivo. Entonces, en ese sentido, sí coincidiría con lo que decía Adrián, pero no en cuanto a la idea de que no es racional, lo de la posibilidad de establecer eso. Entre otras cosas, primero, la idea de el dominio, el primer dominio, la idea de que los seres humanos tienen el dominio sobre todas las otras criaturas de la naturaleza, viene de que los seres humanos son imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace posible al hombre el ejercicio del dominio. Y eso es porque el ser humano es ser racional. Únicamente el hombre tiene el dominio sobre esas cosas exteriores por la racionalidad del ser humano. Y de ahí, después, es de donde se deriva el dominium rerum, el dominio de las cosas. El dominium rerum viene primero del dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo significa que el hombre es o tiene, gracias a su libre albedrío, dominio sobre las propias acciones. Es alguien que tiene un comportamiento intencional o racional. Y esto también es en cuanto a una crítica que no creo que no hizo Adrián ayer, pero que es también una crítica que hay por ahí, en cuanto a la idea de autopropiedad, que también a mucha gente le resulta así dolorosa, no le gusta lo de la idea de autopropiedad. Y lo que tengo que decir, o lo que pienso en ese sentido, es que la autopropiedad expresada, como lo hace Rothbard, en mi opinión, es básicamente la idea de dominio a la que se refiere Francisco de Vitoria, que es lo que intenta justificar con la idea también del ser humano como un ser racional. Y además eso se puede ver también en lo de la utilización del lenguaje, porque precisamente las expresiones que utiliza Francisco de Vitoria es eso, dominio de sí mismo. Pero ese tipo de utilización del lenguaje también se emplea con elementos de propiedad, como por ejemplo lo de tener un comportamiento apropiado, o en inglés lo de own it, cuando se habla de un comportamiento, lo de hazte responsable de ese comportamiento. Es decir, que para Francisco de Vitoria el dominium rerum procede primero del dominio de sí mismo, que es básicamente la misma idea, en mi opinión, de Rothbard, de que la autopropiedad procede de la racionalidad del ser humano, y de que de la racionalidad del ser humano y la autopropiedad luego se deriva la apropiación de las cosas exteriores, que es también lo que hace Francisco de Vitoria. Y haciendo eso, Francisco de Vitoria, y en el sentido este de lo del libre albedrío, dice Francisco de Vitoria, no es dueño de las cosas, sino quien las tiene en su poder y usa de ellas si quiere, y no usa de ellas si no quiere. Bueno, una aclaración también en relación a lo del concepto de autopropiedad. Lo que creo es que los escolásticos tenían una precisión terminológica mayor que la de Rothbard, y que el término adecuado es el que emplean los escolásticos, en el sentido de dominium y la diferencia de dominium y dominium rerum, y que el concepto de autopropiedad es confuso. Pero en cuanto a lo que significa, creo que es básicamente lo mismo. Después, ¿cómo sucede la división de la propiedad, según Francisco de Vitoria? ¿Cómo sucede la repartición originaria de los bienes? Básicamente de tres modos. Podía ser, por ejemplo, un patriarca como Adán, que había dividido las cosas y queda justificado a través de la autoridad patriarcal, la magnífica autoridad patriarcal.
podía ser también a través de un acuerdo entre los hombres. Y podía ser también a través de la propiedad establecida por el primer ocupante, que es el principio de apropiación originaria, como lo expresa Locke. Según Francisco de Vitoria, esa última manera de establecer lo de la propiedad no tenía que ser ni siquiera necesariamente explícita, sino que con la mera aquiescencia era suficiente para establecer la división y partición de los bienes. Y era eso lo que después, en la reelección de los indios, le llevaba a criticar la idea de los imperialistas españoles de que los indios no tenían derecho a la propiedad. Decían que los cristianos no podían ocupar las tierras de los infieles y que una vez que se había realizado la partición, las tierras de estos últimos les pertenecían a ellos. O sea que lo defiende en el contexto de esta utilización o del concepto de apropiación originaria. Vale. Ahora bien, como mencioné, Francisco de Vitoria consideraba que el derecho de propiedad sería una parte del derecho de gentes, que por lo tanto no es del derecho natural, y en ese sentido era en lo que estaría de acuerdo con la posición de Adrián. Pero es cierto que la posición de Francisco de Vitoria era la posición minoritaria en ese sentido dentro de la tradición escolástica. Entonces, esto es para la siguiente pregunta. ¿Es la propiedad privada un derecho natural o una mera convención pragmática que no se puede alcanzar de manera priorística? Estaría bien expresada la idea. La idea de que la propiedad privada no constituye un derecho natural y de que no podemos llegar a ella de manera priorística, sino que es una mera convención pragmática. Eso fue lo que creía entender de lo que afirmaste ayer. O sea, diría que no exactamente, pero igual tardaría demasiado en... O sea, no quiero interrumpirte en exceso. ¿Se aproxima lo suficiente para que no resulte una adulteración inaceptable de tu argumento? Claro. Muy bien. Vale, en relación a eso, vamos a ver... voy a buscar a otro amigo. Un jurista, Juan Vallet de Goitisol, en un artículo que se titula La propiedad en Santo Tomás de Aquino, donde primero critica autores contractualistas como Hobbes, Rousseau y Locke. Ahora bien, en relación a la pregunta que estoy haciendo, espero que no demasiado adulterada, de la posición de Adrián, lo que dice Vallet de Goitisolo es que la posición de Santo Tomás de Aquino y, según Francisco Suárez, esa era la posición mayoritaria de los escolásticos, es común decir que Santo Tomás considera que la institución de la propiedad privada pertenece al derecho natural, pero pertenece al derecho natural secundario. Eso, de hecho, lo dijo no hace mucho tiempo el difunto pontífice Francisco I. Afirmó que el derecho de propiedad era un derecho secundario, un derecho natural secundario. Ahora bien, doctrinalmente, lo que hizo Francisco I fue establecer una doctrina tradicional de la Iglesia, defendida mucho tiempo. Lo que no hizo, quizá, Francisco I fue aclarar concretamente en qué consiste esa doctrina. Y a lo mejor eso llevó al malentendido que llevaron a ciertos grupos a considerar la idea de que la propiedad privada era algo secundario, no importante, algo menor. Ahora bien, ¿qué es lo que significa la idea de derecho natural secundario? Secundario no significa menos importante, significa derivado. Secundario no apunta a una menor categoría jurídica, apunta a esa situación derivada. Secundario es lo que se deriva de los preceptos primarios de la ley natural a modo de conclusiones universales e inmediatas. Secundario no indica que pueda ser violado sin injusticia ni debida reparación.
Según Vallet de Goytisolo, la ley natural primaria procede, según Santo Tomás, de la naturaleza de la cosa en sí misma y es común a hombres y animales. En este sentido de ley natural es, como mencionaba Roque ayer en una discusión que estábamos teniendo afuera, en la que al parecer estaba yo a gritos, lo que considero difamación. El significado general de ley es orden. Muy bien. En este sentido, a lo que se refiere este concepto de ley es ley en el sentido amplio impuesto por Dios sobre el orden físico y biológico y que se refleja en el hombre por sus instintos naturales. Este concepto de ley es, de hecho, de donde deriva históricamente el concepto de ley científica. Otro punto con que no está relacionado con la conferencia de ayer está relacionado con otra conferencia que dio Adrián en el Joan de Lugo, donde criticó la idea de ley científica desde un punto de vista constructivista, cosa que en mi opinión también va contra la tradición del derecho natural y contra Santo Tomás, contra la idea de Santo Tomás. El derecho, la idea de ley científica es algo que procede de esto, como expresa en ese sentido, es la idea de que Dios estableció cómo funcionan las cosas y que eso se puede estudiar a través de la razón. El ser humano lo puede aprender a través de la razón, que es de donde venía también la idea de que podemos, por ejemplo, con la utilización de las matemáticas, ver cómo Dios inscribió ese lenguaje en la naturaleza. Es de donde viene realmente el desarrollo científico que, en mi opinión, exageradamente critica Adrián. Volviendo al asunto, lo que dice Vallet de Goytisolo es que en este sentido la ley natural primaria es prelegal. Y luego añade, la verdadera ley natural en su sentido legal y humano es precisamente la ley natural secundaria que se refiere a los dictados de la razón práctica que juzga las cosas en razón de sus consecuencias. Esa sería la verdadera ley natural en el sentido humano y legal. Y cuando lo aplica a la propiedad privada, lo que dice es que la propiedad privada no ha sido el resultado de la naturaleza, pero en ese sentido primario, de las cosas físicas o de los animales, sino de la razón natural trabajando en los intereses de la utilidad humana. La razón natural, en relación a la idea de que no es posible determinar lo del derecho de propiedad de manera racional o de manera priorística, que tampoco tengo claro lo que es la idea de manera priorística, pero asumo la idea de, porque no lo hace de manera priorística Rothbard tampoco, pero en esta idea, si es algo racional y no una mera convención. Después continúa este autor. En cuanto al derecho de la propiedad y a su uso y disfrute, Santo Tomás distingue entre lo que es necesario y lo que es superfluo. Entre lo que es necesario distingue también entre aquello que es necesario para la vida y aquello que es necesario para la persona. Eso es lo necesario. Después está lo superfluo. Lo superfluo es aquello que va más allá de lo necesario en relación a la propiedad privada. Vamos a ver qué opina Santo Tomás en relación a esta superfluidad, a estas cosas, a esta riqueza que es superflua. Porque lo primero que menciona de Goytisolo es que Santo Tomás no establece límites cuantitativos o cualitativos a los propósitos detrás de la adquisición o los usos de lo superfluo. Este superfluo tiene o sirve a la communicatio. ¿Y la communicatio qué es? La communicatio es el aspecto de servir al bien común a través o partiendo de las partes individuales de la comunidad política. Communicatio tiene la relación con la idea de común, de bien común, pero también tiene una relación con la idea de comunicación, que es también una crítica que quiero hacerle a Adrián en relación a lo de a priori de la argumentación. Más suave, porque no es que vaya a defender la idea de la a priori de la argumentación al estilo hoppeano, así en ese sentido, pero en sentido de que la idea de la argumentación
es fundamental. Y también como crítica un elemento así que dije, de que no hace falta argumentación para resolver conflictos, de que se pueden resolver conflictos guiñando ojos o enviando putas. Que estuve pensando, bueno, Adrián y yo tenemos un conflicto. Entonces, en cuanto a eso, la idea de comunicatio refleja, aunque no sea una demostración de lo de el a priori de la argumentación, lo de la importancia de la argumentación. Y en el sentido ese de que la fundamentación o la defensa de un marco normativo depende necesariamente de argumentación. Y Santo Tomás insistía en eso, entre otras cosas se puede ver en su definición de ley. Para Santo Tomás, una ley es una ordenanza de la razón emitida por una autoridad que se preocupa por la comunidad y promulgada. Y la idea de promulgada es que tiene que ser conocida. Y tiene que ser conocida porque el que la promulga, la autoridad, tiene que decir por qué es razonable, por qué viene de la razón. Tiene que ofrecer un argumento. Es un argumento. No es guiñar ojos ni enviar prostitutas. Pero volviendo a lo de la idea de la comunicatio. Afirma de Goytisolo que la comunicatio no es un mero consejo, sino un precepto de la justicia, de la ley natural divina, derivada de que los bienes de la tierra deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades de todos los hombres. ¿Cómo se traslada concretamente a la ley humana? La ley humana lo que va a establecer es lo que debe ser objeto de sanción legal humana. Y en ese sentido es limitada, no puede expresar el orden divino entero de la justicia, sino que solo lo reflejan en tanto implica el bien común. Pues en relación a eso del bien común y a este punto, lo que afirma de Goytisolo es que se ha interpretado de varias maneras, dentro también de la tradición católica, para ver que las disputas doctrinales son propias de cualquier teoría o corriente o escuela o como se lo quiera llamar. ¿De qué forma se ha interpretado? Empieza él señalando. Se ha interpretado como que esto significa que los pobres tienen derecho, por justicia conmutativa, a todo lo superfluo. La idea de que esas cosas superfluas de la propiedad privada, todo lo que sobra, todo lo que va más allá de lo que es necesario, de aquellos que se apropian y se acumulan, que sería por justicia conmutativa para los pobres. Sin embargo, afirma de Goytisolo, Santo Tomás está en contra de esto, de manera explícita, solo con una excepción, que es en el caso de extrema necesidad para la subsistencia. Si una persona, según Santo Tomás, se encuentra en un riesgo extremo de morir por falta de bienes, entonces puede apropiarse de los bienes de otra persona y eso no constituye un robo, porque lo que cuenta ahí es el principio primario de la idea de la comunidad de los bienes, de que tienen que servir para todos los hombres. Y entonces eso es más importante que lo de la división de los bienes. Por lo tanto, no constituiría un robo. Eso es lo que dice. Es una excepción y es un caso extraordinariamente excepcional. Por eso, en cuanto a esa primera interpretación, lo que dice de Goytisolo, no. Segunda interpretación, hay quien dice que es de justicia distributiva. Por ejemplo, se debería desde el Estado socializar lo superfluo mediante la confiscación o los impuestos y redistribuirlo igualitariamente. Y eso es socialismo o comunismo. Y Santo Tomás no era un rojo. Así que tampoco, no es de justicia distributiva. Entre otras cosas, Santo Tomás rechazaba esto porque violaría la potestas dispensanti que tienen los propietarios. Es decir, que se deja al arbitrio de cada uno la distribución de las cosas para socorrer a los que tienen necesidad. Podría ser entonces, que es la tercera opción, que sea materia de justicia general.
Sería la opinión de los que defienden, según de Goytisolo, la redistribución estatal para promover el desarrollo económico y social o con la prestación de servicios. Es lo que él denomina tecnocracia, cosa que no le gusta demasiado a de Goytisolo. Porque, según él, esto conduce al totalitarismo dándole cada vez más fuerza y omnipresencia al Estado. Y él considera que Santo Tomás también está en contra de esto. Santo Tomás considera que el adecuado uso de lo superfluo es primordialmente competencia de cada propietario. También se ha dicho que el Estado podría hacer un cómputo de lo superfluo y luego realizar su reparto. Y hay algún autor que mencionaba, a lo mejor y esto sería más fácil en una economía dirigida. Hacemos ese cómputo y cálculo de lo que es superfluo y entonces después lo repartimos. Pero según Goytisolo, la medida que separa lo necesario de lo superfluo, así como su buen y mal uso, no puede ser sino interior, corresponde a su naturaleza moral. En ese punto, aparte de mencionar lo de las tendencias colectivistas y totalitarias de esa idea, también critica el liberalismo. En relación a lo de la idea del liberalismo, se puede interpretar que esa crítica tiene que ver también, primero, con esta idea de lo de la medición, como se puede ver en lo de la idea de medir con el PIB, y de lo de utilizar el criterio de eficiencia a nivel económico como el criterio máximo de cómo se deben asignar los bienes en la sociedad. Eso no le gusta nada a Goytisolo, a mí tampoco. ¿A quién no le gustaba tampoco nada? A Rothbard. No le gustaba eso. Criticaba la idea del criterio de eficiencia diciendo que era un valor, que no era verdaderamente como pretendían poner en la escuela neoclásica un análisis descriptivo. Y en ese sentido, esta crítica al liberalismo sería el liberalismo que procede de gente como Adam Smith, pero no a Rothbard, en mi opinión. ¿Sí? Después, en el otro aspecto que dice Goytisolo, que sí se podría criticar a Rothbard aquí, es en el aspecto moral o social. Y es que, más allá de eso, del elemento económico y de lo de la crítica a la medida en ese sentido, es lo de que esa medida de qué es lo que separa lo necesario de lo superfluo no puede ser sino interior, corresponde a su naturaleza moral. Entonces, Goytisolo aquí lo que dice es, en relación a Santo Tomás, es que los deberes del propietario tienen carácter ético. Esa es la última posición. El propietario privado en relación a la propiedad privada lo que tiene es un deber que tiene un carácter ético, no es de justicia conmutativa, ni distributiva, ni de justicia general. Y por lo tanto no hay derecho a exigirlos por la ley, únicamente cuando el desorden que produzca sea de tal grado que el bien común requiera su corrección. Y este argumento, para los que estuvieran en el Joan de Lugo, creo que esto que acabo de mencionar debería resultarles familiar en relación a la excelsa conferencia que dio el padre Delgado allí. Por eso, en relación a todo esto, y defendiendo esta última posición de que es un elemento de deber del propietario que tiene un carácter ético, afirma de Goytisolo que es lo expresado por León XIII en Rerum Novarum y Pío XI en 40º Anno. Según Pío XI, que los dueños no hagan uso de lo propio si no es honestamente, esto no atañe ya a dicha justicia, sino a otras virtudes, el cumplimiento de las cuales no hay derecho de exigirlo por la ley. Y añade Goytisolo que el bien común es lo que debe determinar cuando el desorden introducido por el incumplimiento de los deberes éticos es o no menor al que siempre produce la intervención estatal en esferas que deben corresponder a la libertad civil. Es decir, ¿qué es lo que dice Goytisolo que dice Santo Tomás? Que esto es competencia de los propietarios privados, pero que con el buen uso de los recursos, que tiene que estar dirigido en el contexto moral al bien de la comunidad, en última instancia, lo que puede estar mal es el comportamiento inmoral
de estos propietarios. Y que esa es la única circunstancia a través de la cual el poder político podría regular o intentar dirigir ese comportamiento. Pero que esto hay que determinarlo teniendo en cuenta si ese desorden es mayor o menor que el que siempre produce la intervención estatal en esferas que deben corresponder a la libertad civil. Es decir, primero, que la intervención estatal produce desorden en este campo y que es también una medida de prudencia, que tiene que demostrarse que ese desorden producido es tan grande, mayor, que justifica eso, que no es una cosa, digamos, especialmente sencilla, pero que es una exigencia bastante grande. Afirma, el uso de lo superfluo debe fiscalizarse solo en cuanto atente cualitativamente al bien común de modo manifiesto. Por eso, para terminar en relación a esto, León XIII en Rerum Novarum afirmó que el derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y por tanto la autoridad pública no puede abolirlo, simplemente compaginar su uso con el bien común. O sea que en cuanto al elemento de la naturaleza, quiere decir que la opinión así o esa problematización de la libertad no sería solo en contra de Rothbard, sería en contra también de gente como León XIII. Vale, tenía más argumentos, más elementos aquí, que obviamente no me va a dar tiempo. Quería acabar, si me permites, así, expresando finalmente, bueno, una pequeña crítica, no puedo evitarlo, es también de que algunos de los argumentos que presentó tenían en conexión con la conferencia de Roque un cierto carácter emotivista, de que cuando estaba escuchándolos me parecía que faltaba solo la música triste de violines, ¿no? Como el padre, el niño ahogado, llega la persona mala, se ríe de él. En ese sentido, creo que ese argumento es un argumento emotivista en el sentido de que uno puede entender las razones psicológicas o puede entender las razones por las que el padre le metiera 2 galletas al tipo. Pero eso no es un argumento que justifica que actuó de manera legítima. De hecho, desde el punto de vista de la teoría de la resistencia, una de las cosas en las que se incide es en que un agente privado no tiene el derecho para vengar injurias, que eso corresponde al poder público. Por lo tanto, ese padre no tendría derecho a vengar ninguna injuria ni a utilizar ese tipo de violencia. La crítica era más en relación al elemento emotivista, que creo que tenía algún argumento, pero el asunto es que tampoco debo criticarlo demasiado porque voy a caer yo ahora en el elemento emotivista, voy a sacar yo mi violín, voy a tocar una melodía triste, porque voy a exponer mi visión, ¿no? De lo que, cómo veo yo lo del libertarianismo rothbardiano. Porque a mí me duele. Me duele como la separación así de lo de Rothbard o de Mises, o la idea así de la idea de no, aquí estas cosas así, y de juntarlos también con es todo lo mismo, la eficiencia, es el libertario, los hedonistas, todo, a mí me duele profundamente. Primero, lo de Mises, más allá de lo de la crítica a su filosofía moral, no sé, un tipo que no sé cuántas medallas al valor recibió en la guerra. ¿Quién contribuyó más al bien común de Austria que Mises en su época, impidiendo que se estableciera el comunismo, directamente convenciendo a Thobauer de que no se hiciera? En cuanto a la filosofía, sí, de acuerdo, criticarlo, pero no veo yo a Mises como el ejemplo de hedonismo. Cuando lo que le dijo a la mujer, mira, yo voy a hablar de dinero un montón, pero vamos a ver muy poco. Y en cuanto a Rothbard, ¿cómo veo yo lo del libertarianismo rothbardiano? Voy a intentar expresarlo en relación con lo de la ciencia económica. Schumpeter y el propio Rothbard en sus obras de historia económica afirmaban que los escolásticos españoles eran los fundadores de la ciencia económica, los primeros economistas científicos. Y Rothbard establecía una cadena, aunque no sea directa de causalidad, una cadena en la forma de razonamiento, en el sentido de que la economía tenía que retomar los principios del razonamiento aristotélico tomista, y hablaba de los avances como lo de la teoría subjetiva del valor, la defensa de la usura
en el contexto, por ejemplo, del lucrum cessans, del análisis del tipo de interés, de lo de la división del trabajo, de muchos elementos de ese estilo. ¿Qué fue lo que dice Rothbard que ocurrió? Que la escuela austríaca representa la continuación o la evolución de eso, junto con otros autores, como por ejemplo J.B. Say, que los que son los herejes son los que vienen gente como Adam Smith o como los otros clásicos ingleses. Y lo que él proponía era recuperar la tradición. Y eso es como yo veo lo del libertarianismo rothbardiano, como una restauración de la tradición, que en economía se realizó, creo yo, de una manera excelsa. Ahora bien, en cuanto a filosofía política, creo que la filosofía política rothbardiana, el libertarianismo, es también o representa un intento de restauración de la tradición, de esta tradición del derecho natural. Ahora bien, en un cierto sentido, importante, no necesita restauración, porque el edificio de la escolástica es increíble. Y lo que yo pienso es que la filosofía moral escolástica es superior a la de Rothbard. Entre otras cosas porque tenían mucha mayor precisión conceptual y capacidad de clasificación y de clarificación de los términos, y porque los principios, ahí, que yo considero libertarios, están integrados en un todo orgánico, teológico, metafísico, ontológico, ético y legal. Y eso lo hace superior, muy superior a la de Rothbard. Creo que, en cuanto a la idea de que hay lo de las limitaciones a lo que no es absoluto del derecho de propiedad, creo que en cierto sentido es una acusación injusta, sí, pero bueno, es una tontería. Pero estaría de acuerdo con la de Santo Tomás. Pero hay que abandonar entonces a Rothbard por esto. Hay que decir, no, la filosofía libertaria, eso no es así. En mi opinión, lo que Rothbard hizo fue lo mismo que en economía, lo del intento de restauración de esta tradición. Lo único es que aquí no le hacía falta tanta ayuda. Era él más el que debía haber llevado los principios de la doctrina escolástica. Pero, en el mismo sentido en el que, porque Rothbard cometiera errores, no creo que diga, hay que abandonarlo, no es ya libertario todo eso. Creo que también de lo que hizo Rothbard y de lo que hacen gente como Hoppe o como Mises, que hay un montón para continuar en esta tradición escolástica aprovechando estas cosas, como por ejemplo, de Goitisolo critica a Locke diciendo, ¿por qué en el argumento que emplea Locke dice que si lo que es importante para la sociedad es el incremento del número de bienes, ¿por qué es el Estado el que tiene que defender simplemente el libre ejercicio de la propiedad ante la gente? ¿Por qué no lo asume directamente? Bueno, la respuesta desde el punto de vista de la economía es por el cálculo económico, cosa construida a partir de la obra de gente como Mises, Rothbard y Hoppe. Y eso es una de las cosas que creo yo que se pueden utilizar para contribuir a esta restauración a nivel social, no a nivel doctrinario, pero en el sentido libertario, para perfeccionar lo que ya está hecho de la tradición escolástica, como por ejemplo en relación a argumentos que yo creo que son más débiles dentro de la tradición escolástica, como la reflexión sobre la división del trabajo y los argumentos instrumentales como los argumentos de coordinación. Eso creo que son las partes débiles de ese tipo de argumentación y que se pueden mejorar a través de esto. Por lo demás, lo que creo es que la filosofía de Rothbard, que es una parte, aunque obviamente sí, con limitaciones, es en mi opinión inferior a la de los escolásticos en filosofía moral, pero forma parte de esta tradición, y por eso creo que lo que hay que hacer es continuar eso con una nueva escolástica. No darle nombre, nueva escolástica, la tercera, la cuarta escolástica, pero hay que ser escolásticos. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es todo.